Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas del Mastermind? Soy Israel Moreno y me complace darles la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a nuestra sesión número 9 de este Mastermind. Piense y hágase rico. Hoy promete ponerse interesante esta sesión. Nos vamos a adentrar literalmente en uno de los misterios más fascinantes de la mente humana y es nada más ni nada menos que el poder de nuestra mente subconsciente, a tal grado que Napoleón Hill la llamó el eslabón, porque es precisamente el puente que une la mente finita del hombre con la inteligencia infinita. Eh, Tu subconsciente, como decía Napoleón Hill, no discute nada, simplemente obedece. Es el puente, pues, que que une tu deseo, el deseo de lograr cualquier cosa y básicamente la manifestación, la materialización de ese deseo. Ahí se está integrando Sandra, le damos la más cordial de las bienvenidas. Sandra Valdera, qué bueno que estás con nosotros, te habíamos extrañado, qué bueno que te integras de nuevo. Y bueno, aquí está precisamente el secreto. Todo lo que le ordenemos con emoción y fe se convierte literalmente en realidad. Es decir, la mente subconsciente es nuestra mente creativa. Así es que prepárate para abrir la puerta a esa parte poderosa de ti que puede conectar con la inteligencia infinita y que puede literalmente transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Bienvenido también nuestro amigo y compañero Arturo Rodríguez. Qué bueno que te integras, Arturo. Y bueno, ya con prácticamente la mayoría de los participantes en este Mastermind, vamos a entrar de lleno a la sesión número 9. Yo la titulé El poder de la mente subconsciente, tu socia para el éxito, porque eh, muchos mentores, entre ellos yo mismo, me gusta llamar a la mente subconsciente nuestra socia para el éxito. Aunque a decir verdad, también se puede convertir en nuestra socia para el fracaso, ¿eh? Todo depende mucho de cómo seamos capaces de programar este poder. Como hemos dicho anteriormente, la riqueza y el éxito tienen siempre un componente emocional y obviamente un componente espiritual, ya que todo se crea dos veces. Esto es importante que lo tengan siempre muy presente. Todo se crea dos veces. Cualquier cosa que tú veas en la realidad, primero fue creada en la mente de alguien. Incluso este universo material en el que vivimos, primero existió en la mente del creador, en el prototipo de la inteligencia infinita. Entonces, todo se crea dos veces, primero en la mente, te decía, y luego en el mundo físico de nuestros resultados materiales. Por lo tanto, nuestro grado de éxito o de riqueza o de pobreza o de fracaso, diríamos, va a depender muchísimo, y esto te lo reitero, tu grado de éxito, el grado de riqueza que tú alcances, o el grado de pobreza, el grado de atraso, el grado de fracaso, va a depender mucho, depende 100% de la capacidad que tenemos los seres humanos para programar esta mente subconsciente. Mente subconsciente a la que muchos han llamado como una gran computadora, que es mucho más que una computadora, pero así como para entenderla, es importante visualizarla así como si fuera una computadora. Fíjense, nosotros venimos al mundo con una especie de software precargado, con todas las capacidades y las posibilidades de lograr nuestros sueños, de lograr con un potencial infinito, pues. Y esto está demostrado, todas las ciencias del comportamiento humano están común y unánimemente de acuerdo que los seres humanos nacemos, venimos al mundo con un potencial suficiente y necesario para alcanzar nuestros sueños. Pero ¿qué ocurre?
a lo largo de nuestra vida, ese software precargado, ese disco duro donde están todos nuestros programas, se empieza a ver contaminado con creencias limitantes. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando tenemos precisamente una mente condicionada. Empieza a condicionar y empezamos a limitar este gran poder. Entonces, por eso te decía que el éxito, la riqueza que nosotros, la felicidad incluso que nosotros logremos atesorar en la vida, va a depender muchísimo de cómo programes esa mente subconsciente. Te recuerdo que en la lógica de la filosofía de Napoleón Hill, la riqueza y el éxito nunca son fruto del trabajo duro, sino del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que siempre comienza en la mente. Y todo lo que la mente, dice Napoleón Hill, puede creer, lo puede crear. Esa fue la conclusión a la que llegó Napoleón Hill cuando escribió su libro. Entonces, estamos en el capítulo número 12 del libro. Napoleón Hill lo titula El subconsciente, lo llama el eslabón, por eso que ya te decía, y es el 11º paso hacia la riqueza. Te voy a compartir un texto a manera de introducción que es fabuloso. Uno de los textos como inicia Napoleón Hill. Pon mucha atención. En el segundo párrafo de este capítulo, Hill hace una especie de, digamos, de reverencia a la mente subconsciente. Y esto nos da una idea de la importancia que Napoleón Hill le atribuye. Ustedes saben qué significa hacer una reverencia, ¿no? A ver, Jorge, ¿qué significa hacer una reverencia? Es un agradecimiento, ¿no? Es una oblación o este agradecimiento o dejarse llevar, pues, Sí, pero por, es algo más, cuando, o sea, hacemos una reverencia a alguien que le tenemos o mucho respeto o incluso una especie de adoración claro, cuando los cristianos pasamos enfrente del altar, agachamos la cabeza o incluso nos hincamos. Eso es hacer una reverencia. Ante los reyes se hacía una reverencia, ante el obispo, ante el papa se hace una reverencia. O sea, es como reconocer esa grandeza. Entonces, Napoleón Hill al iniciar este capítulo, fíjense, hace una especie de reverencia. ¿Y qué es lo que dice? Dice lo siguiente, las posibilidades, dice, del esfuerzo creativo, o sea, imagínense ustedes, del esfuerzo creativo, conectadas a la mente subconsciente, son grandiosas e imponderables. Nos llenan de un temor reverente, dice Napoleón Hill. Nunca abordo el tema del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad. El solo hecho de que la mente subconsciente sea el medio de comunicación entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita es un pensamiento que casi paraliza nuestra razón. Fíjense qué texto tan hermoso. Vamos a tratar de desmenuzar este texto porque es importantísimo. O sea, es el que va, básicamente nos muestra la importancia que le da Napoleón Hill a este principio de su filosofía, que es la mente subconsciente. Vamos a ir por partes, pues. En primer lugar, Napoleón Hill escribe este texto porque en el fondo reconoce que la mente subconsciente, fíjense, no es solo una función de la mente humana, rebasa con mucho, no solamente, y muchos estudiosos de la mente, los filósofos, perdón, los psicólogos, o sea, creen que la mente subconsciente solamente no pasan de ahí, de que sea una función extraordinaria, si bien es cierto, pero una función de la mente. Sin embargo, Napoleón Hill la cree algo más, porque él cree que es el punto de contacto con una fuerza universal de inteligencia y de creación. Él la llama la inteligencia infinita, pero nosotros sabemos que es Dios. Entonces, va más allá de una función biológica, de una función mental. Es como el santuario donde el hombre se encuentra con la divinidad, el punto de contacto con una fuerza universal de inteligencia y de creación. Te lo explico en un sentido más profundo en cuatro puntos. Paso número 1. El subconsciente
es un canal para Napoleón Hill, canal entre lo humano y lo divino. Y Hill lo llama el medio de comunicación entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Es un canal, pues. Y al afirmarlo, está reconociendo que cuando accedemos a la mente subconsciente, pues entramos en contacto con ese poder. Poder que trasciende nuestra razón. Es la energía creadora del universo, en pocas palabras. Ahora, dice Napoleón Hill, si se fijan ahí, las posibilidades de la mente subconsciente son grandiosas e imponderables. Ahí se lo subrayé en negrita. Grandiosas e imponderables. ¿Por qué dice esto Napoleón Hill? Porque para él el subconsciente puede convertir una idea y un deseo o un pensamiento cargado de emoción en una realidad tangible. Es decir, puede transformar tus deseos en realidades. Esa es la mente creativa, por eso se llama la socia para el éxito. Su alcance, pues, no tiene límites conocidos, por eso Gil lo considera un poder sagrado, por eso dice, me llena de un temor reverente, es un poder infinito, sagrado. El temor reverente la llama Napoleón Gil, es otro punto importante a destacar. Y no se refiere a un miedo negativo, sino a una especie de asombro espiritual. Así como te decía, como cuando quienes creemos en Dios, pasamos frente de un altar de una iglesia y hacemos una reverencia. Es una especie de asombro espiritual por la grandeza que en nuestras creencias implica pensar en que ahí está la divinidad presente en ese altar, o en ese nicho, o en ese sagrario. Entonces, es la misma sensación que experimenta quien contempla algo inmensamente superior a su comprensión, como podía ser Dios, pues, una especie de respeto sagrado ante la grandeza de ese poder creativo superior a su comprensión. Y luego, obviamente, siente una sensación de pequeñez e inferioridad. Significa humildad ante esa fuerza, pues. Hill reconoce que aunque el hombre puede usar el subconsciente, no lo domina del todo, solo coopera con él cuando se alinea con las leyes del pensamiento y la emoción. Adelante, Jorge. La religión lo muestra de otra manera. La religión católica dice el temor de Dios. ¿Por qué el temor de Dios? Uno teme, uno hace reverencia, uno agradece, ¿verdad? El no ofender a Dios y por eso hacemos la reverencia. En este caso es temor reverente. ¿Por qué? No es tanto por temer, es tanto por respetar lo grandioso que es ese eslabón de conectar el infinito con el finito, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que somos nosotros, pues. Entonces el temor es ese, temor reverente, pues el temor de Sí, Dios. es que es muy semejante lo que siente Napoleón Hill, porque realmente Napoleón Hill alcanza a descubrir o que el conocimiento del subconsciente rebasa, como les decía, la simple función cognitiva de la mente, sino que va mucho más allá. Muy bien, Jorge. Bueno, entonces Napoleón Hill siente ese temor reverente precisamente porque comprende que la mente subconsciente, pues es básicamente la puerta de entrada a la inteligencia infinita, ni nada más ni nada menos. Una potencia creadora tan vasta que sobrepasa pues la comprensión humana. Al usarla con fe y con emoción, el hombre puede participar del proceso creador del universo mismo. Y de hecho, dentro de la idiosincrasia eh, cristiana, dentro de la idiosincrasia de muchas religiones, somos en esencia co-creadores con Dios del universo, gracias a ese poder de la mente subconsciente. Y luego, pues, la consecuencia es muy lógica. ¿Por qué la llama Napoleón Hill el eslabón? Simple y sencillamente porque la mente subconsciente, lo dice claramente, es el vehículo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Ahora, no puedo hablar yo
de la mente subconsciente sin recordarles algo que ya vimos en las primeras clases, pero que es importante recordarlo. Acuérdense que la repetición es la madre del aprendizaje. Y antes de continuar profundizando en la filosofía de este capítulo, me permito recordarles algunos conceptos fundamentales para entender qué es la mente subconsciente, ya para profundizar en el capítulo. Tienen ahí a la vista el gráfico de la mente. Ese gráfico de la mente fue diseñado en 1934 por Thurman Fleet. ¿Quién era Thurman Fleet? Era un quiropráctico tejano que, como a la mente nadie la ha visto jamás, él diseñó ese gráfico, que es el gráfico del ser humano. Si ustedes se dan cuenta y lo recuerdan bien, ese gráfico tiene dos círculos. El círculo superior es que representa la mente, es más grande que el inferior, que es el que representa el cuerpo. Y él dividió el círculo superior en mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente, como ustedes saben, es la mente racional, es la mente intelectual. La mente subconsciente es la mente emocional, la mente espiritual. Es el corazón de corazones que llamaban los griegos. Entonces, esa es la mente y obviamente el cuerpo, y a final de cuentas, la mente es una actividad, la actividad del cerebro precisamente, y el cuerpo no es más que el vehículo o la expresión de la mente. Es decir, tú no eres un cuerpo, pues, tú vives en un cuerpo. Tú eres un ser espiritual con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Y el proceso creativo de la mente es mucho más interesante todavía porque aquí está la clave de todo cuanto nosotros tenemos, somos y hemos logrado en la vida. En la mente consciente, tú eliges los pensamientos que tú quieras. Ahí está tu libre albedrío. Luego esos pensamientos causan sentimientos y emociones en tu parte de la mente subconsciente. Sentimientos que se reflejan en el cuerpo en forma de emociones y que de acuerdo con esos sentimientos y emociones tú tomas decisiones, tú actúas, tú pones decisiones y de ahí dependen tus resultados. Entonces, vamos a decir que la fórmula de la creación es esa que ves en pantalla. Antes de tus pensamientos están tus creencias. ¿Y dónde están instaladas tus creencias? En la mente subconsciente. Tus pensamientos dependen en gran medida de tus creencias. Se calcula que tenemos entre 60 a 90 mil pensamientos todos los días. ¿Pero de dónde vienen esos pensamientos? No los generamos nosotros. Nos llegan simple y sencillamente. ¿Y de dónde vienen? Pues vienen de los estímulos que tú estás recibiendo del medio, pero sobre todo vienen de tus creencias. Entonces tu mente los procesa. Entonces, de acuerdo con esas creencias son tus pensamientos. Creencias más pensamientos, más emociones, más decisiones, más acciones, es igual a los resultados que tú tienes en tu vida. Por eso decimos que todo proceso creativo o de manifestación, o sea, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros logramos, comienza siempre en la mente, después se materializa en el mundo físico. Ahora, es muy importante destacar aquí que la participación del subconsciente en este proceso creativo de la mente. ¿Cómo participa? ¿Dónde participa el subconsciente? Bueno, pues en primer lugar es el depósito que guarda todos tus, tus- es, es como el cofre donde están todas tus creencias, pues. Entonces, participa en gran medida. La mente subconsciente es, al final de cuentas, como es la mente emocional, es la que controla tu vibración, es decir, tu estado emocional. También controla tu comportamiento, controla absolutamente todo, hasta lo que atraemos a nuestra vida. Porque de acuerdo con los pensamientos, sentimientos y emociones, eso es lo que estamos atrayendo a nuestra vida por las vibraciones armoniosas de la ley de la atracción. Es además, fíjate cómo participa la mente subconsciente, controla más del 95%, algunos creen que todas las actividades vitales del organismo, porque aun cuando no, cuando tú duermes, tu mente subconsciente está trabajando, si no dejarías de respirar, dejaría de latir tu corazón.
son actividades vitales que son controladas por la mente subconsciente. Les decía el otro día por ahí en un chat, la mente subconsciente está presente desde el primer momento de la concepción, es como el alma, pues, es la que crea todo, es la que organiza, es como el relojero que hace un reloj, es la creadora de nuestra propia vida, por eso es tan importante. De aquí la importancia de controlar tus pensamientos, si ves ese proceso creativo, por lo tanto, de dominar tus emociones. De eso van a depender tus acciones, tus resultados y luego de eso va a depender lo que tú atraigas a tu vida. Por eso les decía ahorita que tu éxito, tu fracaso, tu, tu desarrollo económico, tu cuenta bancaria, tu salud, todo depende en gran medida de la programación, de cómo seamos capaces de programar esa mente subconsciente. La mente subconsciente, pues, es parte integrante de la mente, es ciertamente la más magnífica, es como el centro de poder. Cada pensamiento que tu mente consciente elige aceptar, la mente subconsciente lo debe aceptar y no tiene habilidad para rechazar pensamientos. Esta parte nuestra opera de una manera ordenada, pues opera por ley. Adelante, Jorge. Sí, yo te preguntaría o me preguntaría, porque en realidad, pues esto es sumamente importante, ¿no? Porque esto es un ciclo en el que si no se lleva a cabo, ¿verdad? Pues no haríamos nada, ¿verdad? Todo lo que nosotros elegimos, nuestros pensamientos, tienen que tener un resultado y el resultado cuando se lleva a cabo de una manera consciente, hay mucha sensación, hay mucho, ¿cómo se llama? Amor en ese sentido, de tal manera de que vuelves otra vez a hacer el ciclo. Y es cuando se dice, pues que si no se lleva a cabo este proceso, que el cual estás actual diciendo ahorita, que es un proceso creativo, pues entonces no se haría nada, no se podría hacer nada. No sé qué No, te pero parezca eso. es que siempre se lleva a cabo, Jorge. O sea, o sea, consciente o inconscientemente. Es un proceso que siempre, aquí la clave está cómo nosotros somos capaces de controlar el principio de ese proceso. ¿Cuál es el principio? Lo que está dentro de tu mente subconsciente. O sea, de eso nosotros somos responsables de, de programar o reprogramar más bien esa mente subconsciente, de reprogramarla. No somos capaces de la programación, digo, perdón, no somos responsables de la programación que hicieron nuestros padres y todas las figuras de autoridad que participaron en la programación de nuestra mente. De eso no somos responsables, ni culpables ni responsables, pero sí somos responsables de reprogramar esa mente. El problema es que la gente no sabe o no entiende o no conoce la importancia que tienen sus creencias dentro de ese proceso creativo. O sea, cómo influyen tus pensamientos en tus decisiones, en tus acciones y obviamente en tus resultados. Por eso es tan importante, pues, esto. Por eso es tan importante entender este proceso. Ahora, vamos a continuar. Tan importante es la mente subconsciente que, o este proceso creativo que les explicaba ahorita, que miren lo que dijo Aristóteles, ciertamente uno de los más grandes sabios de la humanidad, más de 300 años antes de Cristo. Fíjense lo que dijo, algo muy parecido a lo que decía Napoleón Hill. El pensamiento condiciona la acción, dijo Sócrates, perdón, Aristóteles. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos estructuran un carácter. ¿Y qué es un carácter? La manera de pensar, la manera de ser y la manera de actuar de un individuo. Todos tus hábitos, lo que tú haces por repetición, porque está programado en tu mente subconsciente, este, es tu carácter. Entonces los hábitos estructuran un carácter y el carácter marca un destino. Al final de cuentas, los pensamientos, que es el origen de la creación, todo comienza en la mente, crean al final de cuentas nuestro destino. O sea, y obviamente volvemos otra vez a, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde desde los presocráticos o desde los griegos,
hasta el mismo Buda, por ejemplo, deci- co- todos coinciden en todas las épocas en que somos lo que pensamos. Y la misma Biblia lo dice el rey Salomón, el hombre es lo que piensa en su corazón. ¿Y qué es el corazón para los orientales, para los griegos? El corazón es la mente, no es el órgano que bombea sangre, es la mente subconsciente. Entonces, tanto la Biblia como los antiguos escritos filosóficos, como los textos y los hindúes de la India, los Vedas de la India, todos coinciden en que somos lo que pensamos, en que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Por eso es tan importante entender este proceso creativo y entender la mente. Ahora, para tener una idea más cercana acerca de la importancia y la grandeza de nuestra mente subconsciente, permítanme compartirles unos datos. Esto obviamente no está en el libro, no está en el libro de Piensa y hágase rico, pero con estudios, la neurociencia ha llegado a las siguientes conclusiones. Conclusiones que obviamente no las tenía Napoleón Hill en su tiempo todavía, pero esto es complementario a la filosofía de Napoleón Hill. En primer lugar, la rapidez con que nuestra mente consciente y subconsciente procesa la información. Ustedes saben que una computadora procesa información. Bueno, nuestra mente está permanentemente procesando información que le está llegando del medio ambiente o que se está generando a través de los procesos mentales. Pues fíjense, la mente consciente procesa 2000 bits de información por segundo. ¿Qué significa esto? Lo que signifique. Nada más fíjate en el 2000. Los bits es una medida de información. O sea, si pudiéramos decir, es a la velocidad que funciona la mente consciente. Pero fíjate cómo funciona la mente subconsciente. ¿Qué diferencia hay entre 2000 bits a 40 millones de bits de información? Y estos son datos científicos, no son inventos de nadie. Está demostrado que la mente subconsciente es mucho, muchísimo, o sea, incomparablemente más potente y más poderosa que la mente. Para cuando la mente consciente va, tú ya vienes, ya la mente subconsciente viene, como dirían ahí en el lenguaje muy casero. Además, fíjate la información, la mente consciente está conectada a la realidad exterior, es la que nos conecta. Tú eres consciente ahorita de que estamos en una sesión de mastermind. Toma decisiones del día a día. Es decir, con tu mente consciente tú tomas decisiones. ¿Por qué? Porque es donde está tu libre albedrío, tú decides. También es la que planta la semilla en la mente subconsciente. Ahorita vamos a hablar del subconsciente como un jardín. Es la que planta la semilla, porque la mente consciente, eh, pues tiene que aceptar lo que el consciente le entregue. Es la que aprende la mente consciente, es la que razona, es como el capitán del barco. Pero en caso de la mente subconsciente, fíjate la importancia que tiene. Procesa y almacena todo lo que ocurre, es decir, toda la memoria está en la mente subconsciente. Y bueno, si quisiéramos un poquito como breviario cultural, saber en qué parte del cerebro está más resguardada, vamos a decir así, nuestras memorias, en una estructura que se llama hipocampo, una especie de caballito de mar, que está en la mente, en el cerebro, en el cerebro límbico. También gestiona los circuitos neuronales creados con el aprendizaje y la experiencia. A través de nuestras experiencias, nosotros vamos creando en nuestro cerebro circuitos neuronales. Las carreteras de la información lo llaman los neurocientíficos. Entonces, la mente subconsciente es la que se encarga de gestionar estos circuitos neuronales que al final de cuentas son como la información que está guardada ahí. También es quien coordina las actividades vitales del organismo. ¿Cuál es una actividad vital? Respirar, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de la digestión. Todo eso está comandado por la jefa, la mente subconsciente. También es la que nos sumerge en los sueños. Por eso la mente subconsciente está muy relacionada con el hemisferio derecho cerebral.
no puede razonar ni rechazar. Es la mente consciente la que razona. Es quien nos hace vivir en automático. O sea, todas las automatizaciones de nuestra vida, nuestras respuestas emocionales, nuestras respuestas, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras reacciones, son comandados a través de la mente subconsciente. Es como la memoria RAM, diríamos, donde están instalados todos los programas. Por eso es que si quieres tú reprogramar tu mente subconsciente, no hay mejor manera que la autosugestión para poder entrar al subconsciente, pasar esa barrera de la mente analítica, entrar hasta la mente subconsciente y cambiar ese programa, porque esa programación que está en tu mente subconsciente no es tuya, no la hiciste tú, alguien la puso ahí. Entonces tienes que darte cuenta de los programas maliciosos que están insertados o instalados en ese disco duro de la mente y a base de repetición, de reprogramación, desinstalar esos programas para que tu mente vuelva a funcionar de la mejor manera. Entonces, en términos muy generales, nos salimos un poquito del libro, pero esto es muy importante que lo tengas presente y sobre todo que lo repases. Ahora, déjame hablarte también, aunque sea someramente de un gran libro, que yo te lo recomiendo ampliamente, que si tienes la posibilidad, la oportunidad, cómpralo y léele, para que tengas una idea más clara de qué es la mente subconsciente. Se llama el libro El poder de la mente subconsciente. Es de Joseph Murphy. Maravilloso libro. Joseph Murphy es uno de los autores más destacados de una corriente de pensamiento de finales del siglo XIX que se llama ciencia mental o también se llama nuevo pensamiento. Si quieren profundizar en la grandeza de la mente subconsciente, deben sí o sí leer este libro. Eh, bueno, ahora en la misma línea de Joseph Murphy, ¿qué dice Napoleón Hill acerca del poder del subconsciente? Bueno, ya lo decíamos de alguna manera ahorita, ya eso ya lo previó de alguna manera y lo escribió Napoleón Hill. Controla todas las funciones vitales del cuerpo. Clasifica y registra los impulsos de pensamiento de la mente consciente. También lo decíamos ahorita. Recibe y archiva las impresiones sensoriales de los pensamientos. También lo decíamos, ahí está nuestra memoria. Además, dice acerca del poder del subconsciente, dice Napoleón Hill, y esto es importantísimo, no dejarlo pasar. Cualquier plan, pensamiento o propósito puede plantarse a voluntad en la mente subconsciente. Hill afirma que el ser humano, en pocas palabras, tiene la capacidad de sembrar ideas, sembrar planes, sembrar proyectos en su mente subconsciente mediante actos conscientes y repetidos de pensamiento. Es decir, no somos víctimas pues de lo que pensamos. Podemos elegir conscientemente qué pensamientos queremos convertir en realidad. Podemos nosotros definir lo que queremos y eso es lo que debemos interiorizar y plantar en la mente subconsciente a través de la autosugestión, a través de la repetición. El medio para influir en esa mente subconsciente es precisamente, como bien ya lo sabes, la autosugestión. ¿Y qué es la autosugestión? Es esa capacidad que tenemos de a base de repetición sembrar en lo profundo de la mente subconsciente tus planes, tus proyectos, tus ideas, tus decisiones, tus sueños, en pocas palabras. Y aquí Napoleón Hill obviamente introduce esa famosa herramienta de la que ya hablamos y de la que habla en un capítulo que es la autosugestión. Si se refiere ni más ni menos que a ese proceso que ya te decía, mediante el cual podemos alimentar voluntariamente al subconsciente con pensamientos, con afirmaciones, con imágenes mentales, hasta que el subconsciente los acepta como verdaderos. Y luego como un poder es el que tiene la capacidad de conectarse a la inteligencia infinita. Por ejemplo, si tú repites diariamente y con mucha emoción la frase, yo soy capaz de lograr mis metas, soy capaz de lograr mis metas. Si en un momento determinado en tu infancia te dijeron, tú eres un bueno para nada, tú nunca vas a lograr nada porque no sirves, porque eres muy tonto, por etcétera, etcétera.
Entonces tú puedes desinstalar esta creencia limitante y negativa e instalar creencias expansivas, potenciadoras. Y eso es precisamente lo que son las afirmaciones positivas y las visualizaciones del éxito también a eso se refieren. Entonces, estas prácticas, según Napoleón Hill, tanto las repeticiones como las afirmaciones positivas y las visualizaciones, eh, según Hill, nos ayudan pues a reprogramar a la mente subconsciente. Ahora, también dice Napoleón Hill, la mente subconsciente dispone, fíjate, del poder de la inteligencia infinita para cristalizar tus deseos. Piensa, piensa con toda intención, o sea, trata de interiorizar esta frase. Te la repito, la mente subconsciente dispone del poder de la inteligencia infinita para cristalizar tus deseos. Si cualquiera de nosotros fuera capaz de entender lo que significa esto en este momento, tenemos un gran poder. Y esta es la mente subconsciente. Este es el punto central de la filosofía de Napoleón Hill. La mente subconsciente actúa como un canal entre el pensamiento humano y la inteligencia universal o la energía creativa del universo. Por eso ese temor reverente de Napoleón Hill. Una vez que una idea o que un deseo, que un pensamiento, que un plan, que un proyecto ha sido firmemente instalado en la mente subconsciente, implantado, la mente subconsciente se encarga de movilizar todos los recursos necesarios, las intuiciones, las oportunidades y las acciones que conducen a que puedas tú manifestar esa realidad. Dicho de otro modo, lo que se siembra con fe y con persistencia en la mente subconsciente acaba manifestándose tarde o temprano en el mundo físico. En resumen, pues, de todo este poder del subconsciente, Gil nos enseña que la mente consciente elige y formula el deseo. Es decir, con nuestra mente subconsciente somos capaces de diseñar, ahí está tu imaginación, el deseo es el principio de todo logro, decíamos. El deseo no es más que el impulso de pensamiento, sino el impulso del pensamiento que, que, que quiere lograr algo, pues. Entonces, después viene la imaginación. Mediante la imaginación damos forma, damos perfil, damos acción a ese deseo. Es decir, generamos en la mente consciente nuestros planes. Elige y formula ese deseo, pues. Luego, la autosugestión, a base de la autosugestión, ese deseo queda grabado en la mente subconsciente. Y luego, ¿qué es lo que hace la mente subconsciente? Pues en conexión con la inteligencia infinita, es la que se encarga realmente de convertir ese deseo en realidad. Ahora bien, te preguntarás, bueno, ¿y de dónde tomó Napoleón Hill esta información? ¿De dónde viene? ¿De dónde le viene a Hill la información? Bueno, él la elaboró de alguna manera después de haber reflexionado, como tú sabes, y de haber platicado con esas 500 mentes brillantes. Pero además de sus entrevistas a esos 500 líderes, acuérdate que tuvo una gran y prolongada entrevista de 3 días con su mentor, con su Andrew Carnegie, por allá en 1908, en el otoño de 1908, se entrevistó por primera ocasión Andrew Carnegie con Napoleón Hill, que fue el que le dio la encomienda. Y y bueno, a lo largo de la vida, después de que se conocieron estos dos grandes personajes, se dice que tuvieron algunos otros encuentros casuales, pero en el Inter, Napoleón Hill iba recorriendo toda la Unión Americana, encontrándose con los líderes, con los pensadores, con los magnates, con los inventores, con los presidentes de Estados Unidos, con todos esos 500 líderes de éxito. Sin embargo, ya Napoleón Hill traía en su mente sembrada esta semilla
Y fíjate lo que decía Andrew Carnegie y le compartió en aquella primera entrevista a Napoleón Hill. Le dijo, cualquier idea, Napoleón, que sea sostenida con énfasis en la mente, ya sea temida o reverenciada, es decir, puede ser una idea buena o mala. Si se te mete en tu mente una idea mala o una idea buena y eres capaz de interiorizarla en tu mente subconsciente, esa idea va a comenzar a revestirse a sí misma de forma física. Se va a empezar a convertir en realidad de la forma física más conveniente y apropiada que encuentre disponible. Este es un pensamiento de Andrew Carnegie. Y al final de cuentas, Napoleón Hill concluyó maravillosamente, todo lo que la mente puede imaginar lo puede crear. Y la base está precisamente en este pensamiento. La base de este conocimiento, pues, está anclada en la filosofía del magnate del acero, quien le transmitió a Napoleón Hill en aquella famosa entrevista del otoño de 1908 esta frase, esta expresión que te estoy compartiendo el día de hoy. Y también Napoleón le dijo, hay ciertos principios que conducen al éxito. Ese es como el secreto que le compartió Andrew Carnegie a Napoleón Hill. Lo que yo quiero, le dijo, es que esta filosofía, es que esta información no se vaya a la tumba conmigo. Andrew Carnegie ya estaba a 10 años de su muerte, estaba viviendo ya la tercera, pues su tercera edad. Estamos hablando de 1908, 1919 se murió. A los 11 años de esa entrevista se muere Andrew Carnegie, pero ya había sembrado en su discípulo ese deseo y ya Napoleón Hill, pues publicó su libro 20 años después de la muerte de Andrew Carnegie. En 1937 se publicó por primera ocasión Piense y hágase rico. Pero bueno, ya la semilla, el maestro había sabido inculcar en el alumno la gran semilla de este conocimiento. Y realmente, pues el deseo de Andrew Carnegie de que esta filosofía no se fuera a la tumba con él, se cumplió a cabalidad porque Napoleón Hill supo cumplir, honrar esa palabra y al final de cuentas escribir ese libro. Fíjense, según algunos biógrafos, Andrew Carnegie, este viejo lobo, viejo escocés, como le decía Napoleón Hill, tenía una comprensión, decían los biógrafos, casi intuitiva, sí, por intuición de los principios del éxito. Es decir, los había aprendido por intuición, pues, la facultad que nos permite abrevar directamente a la fuerza de la inteligencia infinita. Es decir, Andrew Carnegie, acuérdense, no estudió, o sea, nunca estudió nada, fue un autodidacta, pero más que autodidacta, fue un sabio por naturaleza. Ahora, ¿dónde se esconde este gran secreto de la mente? Se pregunta Napoleón Hill. Y nos preguntamos todos, ¿dónde está este gran poder de la mente? Napoleón Hill, en esta parte, nos recuerda que muchos filósofos y poetas nos han dicho de diferentes formas que somos los dueños de nuestro destino. Por ejemplo, el gran poeta, y lo saca a relucir por ahí Napoleón Hill, William Ernest Henley, en su poema Invictus, concluye su poema Invictus diciendo, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Y a otro filósofo romano, a Apio Claudio, se le atribuye aquella otra frase, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y esta frase hay quienes se la atribuyen a Alberto Einstein, pero realmente es de Apio Claudio, a alguien que le apodaban el ciego, fue un filósofo romano que vivió por allá en el siglo IV antes de Cristo. Y así hay otros poetas y pensadores que nos dicen, somos los arquitectos de nuestro propio destino. El hombre es el arquitecto de su propio destino, el capitán de su alma. Pero, dice Napoleón Hill, el lenguaje poético es así muy poético y muy oscuro, muy rebuscado. ¿Qué quiere decir? Metafóricamente, que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nadie nos los explica a ciencia cierta, dice Napoleón Hill. Bueno, ¿qué es qué es lo que quiere decir Napoleón Hill? O sea, la conclusión a la que llega, dice, el hombre no es que lo sea, puede convertirse en el dueño de sí mismo y de su ambiente. ¿Por qué? Porque es a través de la autosugestión
que tiene el poder de influir en su mente subconsciente y así obtener la cooperación de la inteligencia infinita. Este párrafo es maravilloso en la filosofía de Napoleón Hill. ¿Dónde se esconde el secreto poder de la mente? En que nosotros como seres humanos, como seres inteligentes, podemos ser dueños de nuestro destino, podemos crear la vida, o sea, a diseño propio, podemos convertirnos en los dueños de nosotros mismos y de nuestro ambiente y del universo por este poder que tenemos a través de la autosugestión, poder entrar en la mente subconsciente y poder influir en la inteligencia infinita, obtener esa cooperación. Es decir, pedirle la mano, pues, o sea, inteligencia infinita, Dios, ayúdame. Ese es pedir la cooperación. Pero dice Napoleón Hill, no nos han dicho, pues, realmente. Realmente cómo es que opera este poder. La explicación, pues, es muy clara y creo que es para usted ya debe ser más que suficientemente clara. Es a través de la autosugestión, se lo reitero, que es capaz de influir en la mente subconsciente y a través de ella es como podemos conectar con esa inteligencia infinita. Por eso, Napoleón Hill la llama el eslabón, porque es capaz de conectarse. Un eslabón es un medio, es un conector. Así podemos catalogar, pues, a la mente subconsciente. A mí en lo personal me gusta catalogarla como el santuario del hombre, el lugar más sagrado donde entramos en contacto con la divinidad. Por eso se le llama a la mente subconsciente también la mente universal, porque es la que se comunica con la mente universal. ¿Y qué es la mente universal? La inteligencia infinita, o Dios, como quieras llamarlo. Y también se considera la mente subconsciente la sede de nuestra mente emocional. Este solo principio, pues, que les comparto en esta diapositiva, tiene un valor incalculable para nuestra vida. Si la humanidad entendiera solamente este principio de la filosofía de Napoleón Hill, grandes cambios habría. Si tan solo pudiéramos entender y explicar este aprendizaje, les garantizo que cambiaría radicalmente nuestra vida. Por eso le digo, créansela. Esta no es una filosofía para entenderla, es una filosofía para vivirla. Por eso, Bob Proctor pasó más de 40 años de su vida leyendo y releyendo Piense y hágase rico y siempre le encontraba algo nuevo, porque le encontraba una aplicación. Es como la Biblia, pues. La Biblia no es un libro para leerse una vez. ¿Qué hace la Iglesia Católica o las iglesias cristianas? Están releyendo permanentemente la Biblia y reflexionando sobre ese mensaje que transmite. Bueno, pues no quiero comparar obviamente la importancia que tiene la Biblia con Napoleón Hill. Dios me libre. O sea, no la estoy comparando, pero sí para nuestra vida es de gran importancia pues esta filosofía. El problema, dice Napoleón Hill, el gran problema es que la mayoría de las personas no conoce ni mucho menos aplica este principio, este poder. Y esa es la causa, dice Napoleón Hill, de que tanta gente vive en la pobreza. Cuando yo leí por primera vez esa frase en el libro Piense y hágase rico, me puse a pensar y dije yo, bueno, pero ¿qué demonios tiene que hacer la mente o tiene que ser la autosugestión con la pobreza o con la riqueza? No le encontraba sentido. O sea, decir, porque Napoleón Hill es muy claro y dice, la gente ni idea tiene de este poder, el poder de su mente subconsciente, a pesar de que la está utilizando todos los días, pero en sentido negativo. No tiene idea de este poder, dice Napoleón Hill, y es la razón por la cual tanta gente vive en la pobreza. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente, al final de cuentas, condicionada por creencias, por pensamientos, por hábitos, por paradigmas limitantes que nos llevan precisamente a la pobreza. Y ahorita hablando así nomás como información adicional o como breviario cultural, como me gusta llamar cuando me salgo un poquito ahí del guión, de mis reflexiones. Ahorita recuerdo
que este poema que les decía ahorita que cita Napoleón Hill en su libro, se llama, el poema se llama Invictus y el autor es William Ernest Henley. Y no puedo dejar de compartirles una anécdota que me estoy recordando ahorita. Fíjense que leí en alguna ocasión que Nelson Mandela, ustedes saben quién es este gran líder, gran libertador de Sudáfrica, Nelson Mandela, libertador de su gente en Sudáfrica, recitaba diariamente en la cárcel este poema. Él permaneció preso 27 años en una cárcel o en varias cárceles porque lo cambiaron de sedes, en una prisión, pues. ¿Por qué? Por oponerse al régimen racista del apartheid en Sudáfrica. Y estos 27 años dicen que estuvo este Nelson Mandela en la cárcel, repetía permanentemente este poema Invictus. Durante su encierro, el poema Invictus de William Ernest Henley le dio fuerza y le dio esperanza, recordándole sobre todo que aunque estuviera físicamente preso, el recordatorio era que su espíritu seguía libre. Y la frase, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma, es la frase con que cierra Ernest Henley este poema. Y esa simboliza, tanto para Nelson Mandela como para cualquiera de nosotros, puede simbolizar la convicción de que la verdadera libertad nace en el interior. Y eso fue lo que lo inspiró a mantenerse, a soportar ese dolor que no lo convirtió en sufrimiento, porque él optó por la libertad interior. Inspiró a salir de prisión con un mensaje de perdón, con un mensaje de dignidad, con un mensaje de reconciliación, y así logró la reconciliación del pueblo sudafricano y logró después ser presidente de Sudáfrica. El poema es bellísimo, se lo recomiendo. Si alguien no lo ha leído, búsquelo. Se llama Invictus. William Ernest Henley es el autor. Le recomiendo su lectura y reflexión. Sobre todo, este poema cae muy bien en aquellos momentos en que, como dice San Juan de la Cruz, a veces atravesamos por la noche oscura del alma, aquellos momentos de dificultad, de experiencias límites, de alguna enfermedad, de algún fracaso, de algún... Pero en cualquier momento nos es útil reflexionar sobre este poema. Ahora, vamos a pasar después de este breviario cultural que espero les haya gustado y les haya servido. Vamos a pasar a ver cómo funciona el subconsciente. ¿Cómo funciona? Dice Napoleón Hill. Bueno, funciona voluntariamente, así como un jardín. Es decir, si no plantamos en él pensamientos positivos, los negativos se apoderan de él. ¿Qué pasa con nuestro jardín? Si tú no lo escardas esa tierra, no cultivas esa tierra de tu jardín, si tú no lo riegas, si tú no siembras buenas semillas, pues el viento, los pájaros van a venir a sembrarte pues malas hierbas en tu jardín, en tu tierra. Es lo mismo sucede con nuestra mente. Si no plantamos en él pensamientos positivos, los pensamientos negativos se van a apoderar de él. Y ahorita vamos a ver, y vamos a ser conscientes del gran bombardeo a que nos estamos sometidos permanentemente con pensamientos negativos. Acuérdate que tu mente no solamente no genera los pensamientos, es más bien como una torre que está atrayendo, está transmitiendo pensamientos, emociones, sentimientos, porque somos seres energéticos, pero también estás captando de ese campo cuántico, de ese universo, pensamientos, emociones, vibraciones, y desafortunadamente la gran mayoría son negativas y las estás captando. Entonces, si no controlas, si no eres capaz de gestionar tu mente, pues se van a sembrar en automático este, pues, pensamientos negativos. Nuestra tarea, pues, dice Napoleón Hill, es auditar conscientemente nuestra mente. Creo que esta es una expresión, pues, muy de los contadores, pero la entendemos nosotros muy bien. Nuestra tarea es auditar, es decir, no permitir que pensamientos negativos se inserten en tu mente, lleguen a tu mente subconsciente. Pueden llegar a tu mente consciente, pero aquí tienes en la mente consciente
la parte racional, tú tienes tu libre albedrío, tú decides qué pensamiento le das hilo y los plantas en tu mente subconsciente a base de repetición o simplemente los desechas, los descartas. Entonces tu tarea está en tu mente consciente de auditar esos pensamientos. Eh, y además, dice Napoleón Hill, el subconsciente es obediente, es decir, asume y actúa de acuerdo con cualquier orden que se le dé en un estado de fe absoluta. Cuando Napoleón Hill dice que la mente subconsciente es obediente, se refiere precisamente a que no razona la mente subconsciente. Escúchenlo bien, entiendan bien esto. No razona, no discute, ni evalúa si una orden es verdadera o es falsa, es buena o es mala. Simplemente actúa en consecuencia de lo que recibe, especialmente si la instrucción va acompañada de una emoción como la fe. Ahora, veamos lo que significa esto con más detalle. El subconsciente, la mente subconsciente no discrimina. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la mente consciente, que sí analiza, que sí puede comparar, que sí puede tomar decisiones, la mente subconsciente no tiene ese filtro lógico. Si tú repites constantemente una idea con convicción, por ejemplo, soy capaz de lograrlo o tengo éxito en todo lo que emprendo, tu mente subconsciente aceptará ambas frases como verdaderas. O sea, no las va a cuestionar, es obediente, según cual repitas más y más con emoción. Luego va a trabajar para convertir esas ideas, esas emociones en realidad. Y actúa, dice Napoleón Hill, de acuerdo con cualquier orden que se le dé en un estado de fe absoluta. Hill enfatiza muchísimo a lo largo de toda su libro que la fe pues es el activador emocional que hace que el subconsciente obedezca. No basta con repetir pues una afirmación mecánicamente, debe sentirse con emoción, creerse con certeza. La fe pues o la convicción profunda le indica al subconsciente que esa instrucción es prioritaria y que debe ejecutarse. Por eso dice que el subconsciente asume y actúa una vez que acepta una orden como verdadera, pone en marcha procesos internos que a veces son hasta cierto punto misteriosos, procesos mentales, emocionales e incluso fisiológicos, y también externos, atracción de oportunidades, intuiciones, acciones espontáneas, para poder materializar eso que asume en un estado de fe absoluta. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la mente subconsciente controla nuestra vibración. Es este complejo mecanismo que entra en operación tanto por la ley de la atracción como por ese sistema activador reticular ascendente que está en la base de nuestra memoria. Cuando afirmamos que la mente subconsciente controla nuestra vibración, es decir, nuestro estado emocional, y por ende lo que atraemos a nuestra vida, aquí precisamente es donde entra en operación las famosas vibraciones, vibraciones armoniosas de la ley de la atracción. Entonces, en otras palabras, o en pocas palabras, el subconsciente obedece lo que cree verdaderamente, lo que logramos nosotros interiorizar. Y si tú te la crees a nivel consciente y haces creer a tu mente subconsciente que lo vas a lograr, lo logras. Como por ahí decía algún mentor, si tu mente cree que puede lograr lo que te propones, buscará razones para confirmarlo. Si crees que no puedes, va a buscar una y mil excusas para justificarte. Entonces, si siembras miedo o siembras duda, va a obedecer y producirá resultados acordes con ese miedo y con esa duda. Pero si siembras fe, si siembras éxito, siembras planes poderosos, si siembras proyectos, anhelos, sueños, lo que siembres, eso vas a cosechar. Es la ley de la cosecha, también se llama. Entonces, te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, tú el día de hoy, antes de ir a dormir, repites con convicción, por ejemplo, estoy atrayendo oportunidades que me acercan a mi meta, cualquiera que ésta sea tu ideal o tu sueño, tu subconsciente va a trabajar durante toda la noche, asociando ideas, activando tu intuición,
filtrando información al día siguiente que coincida con esta orden que tú le estás dando en un estado de fe absoluta. Y el subconsciente trabaja, dicen, mucho más fuerte en esos momentos en que estamos a punto de quedarnos dormidos, porque las ondas cerebrales en ese momento son más lentas. Entramos en un estado, en el estado de ondas beta, que es mucho más lentas. Por el contrario, si piensas que nunca vas a lograr salir adelante, que nunca vas a lograr tal o cual cosa, el subconsciente también lo va a creer y va a crear las condiciones mentales y conductuales para confirmar de alguna manera este pensamiento. Resumen, pues, Napoleón Hill nos enseña que el subconsciente es un sirviente fiel, pero no es un juez. Por eso debemos cuidar, pues, mucho lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos incluso, pues va a obedecer cada orden que reciba esta mente subconsciente en un estado de fe absoluta, sea una orden positiva o una orden negativa. Por eso decía Andrew Carnegie, la frase que les compartí ahorita: cualquier idea que sea sostenida con énfasis en la mente, ya sea temida o reverenciada, es decir, un pensamiento, una idea buena o mala, va a comenzar ese proceso inconsciente, pero muy poderoso, a convertir, a tratar de hacer que esa idea se convierta en realidad. Ahora, fíjate, dice Napoleón Hill, el vehículo para estimular a la mente subconsciente, pues ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, es la autosugestión, no me voy a detener mucho aquí. La mente humana responde, dice Napoleón Hill, a estímulos mediante las cuales podemos excitarla. Puede ser excitada. Nos dice pues que la mente no se activa por ideas neutrales o frías, sino por estímulos o factores externos o internos que provocan emoción, deseo, entusiasmo, amor, fe, etcétera. Pues los pensamientos, para que influyan en la mente subconsciente, dice Napoleón Hill, deben ser emocionalizados, deben ser cargados de emoción. Y fíjense que en la época moderna la neurociencia confirma esta intuición de Napoleón Hill, confirma que las emociones son la energía que mueve el pensamiento hacia la acción. Cuando sentimos una emoción fuerte, el sistema límbico, especialmente una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, activa ciertos neurotransmisores como pueden ser la dopamina o la adrenalina, lo que aumenta la atención, la memoria y la motivación. Así los pensamientos emocionales dejan huella más profundamente en nuestro interior, en el cerebro. Tienen más probabilidades de traducirse en conductas o en manifestaciones subconscientes. En palabras más sencillas, pues, la mente responde a lo que sientes intensamente, no solo a lo que piensas de de una manera intelectual, pues. Ahora, Gil habla de que existen algunas emociones, las principales emociones que Gil dice que, o las clasifica, pues, Napoleón Gil en emociones positivas y entre ellas describe o eh, lista, pues, que esas son, según él, las emociones positivas: el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza. Y otras también las clasifica como negativas, como el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la cólera. Obviamente, esta es una clasificación que hace Napoleón Hill, que bien puede no estar, sí estar o no estar de acuerdo con otras clasificaciones más modernas que se hacen acerca de las emociones. Hay varias. Por ejemplo, ahorita recuerdo una clasificación que yo comparto en otro curso, seguramente Arturo Rodríguez, que está aquí conmigo, lo recordará, la otra clasificación del doctor Daniel López Rossetti, que tiene otra clasificación de emociones. Pero, en pocas palabras, lo que Napoleón Hill y todos los autores, en eso sí están de acuerdo, es en que la mente no puede verse ocupada a la vez
por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. O sea, o la emoción es positiva o es negativa, pero no pueden ocupar la mente dos emociones de signo diferente en el mismo momento. En cada momento, unas u otras tienden a dominar nuestra mente. Y nuestra responsabilidad, obviamente, como ya decíamos ahorita, es auditar. Consiste en asegurarnos que siempre prevalezcan las emociones positivas, los pensamientos positivos, constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello, pues, te va a ser te es de muy gran ayuda, pues, el hábito de la autosugestión consciente. Adquiere, pues, el hábito de repetirte diariamente, pensamientos, emociones, afirmaciones positivas para que siempre prevalezcan en tu mente, pues, precisamente las emociones positivas. Eh, Ahora, hay una parte ya para finalizar, ya ir cerrando esta clase, donde Napoleón Hill habla de la sobrecarga digital o del bombardeo mental. Y bueno, la época en que vivió Napoleón Hill y en que escribió este libro, obviamente no era nuestra época. Si Hill hubiera vivido en nuestra época, se hubiera asombrado mucho más que lo que se asombró en su momento en ese momento sí existía la radio, existía la televisión mínimamente, pero no existían las redes sociales, no existía el bombardeo mediático al que estamos sujetos todos los días. Sin embargo, fíjense lo que escribió, a pesar de que su época no fue la era de la información. Por el momento, dice, es suficiente con que recuerde que usted vive a diario en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su mente subconsciente incluso sin su conocimiento. Además afirma, algunos de estos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se halla, dice, enfrascado ahora en la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su mente subconsciente por medio de impulsos positivos del deseo. Eso lo dice también Napoleón Hill. Entonces, todos pues, en la actualidad más aún, somos bombardeados con impulsos de pensamientos negativos y esos impulsos, créanlo o no lo crean, quiéranlo o no lo quieran, influyen en nuestra mente subconsciente y se transforman luego en parte de nuestro condicionamiento. Por ejemplo, seguramente ustedes son conscientes de la amplia gama de programas de televisión o que se imparten, se comparten a través de las plataformas digitales, como puede ser cualquiera de ellas, Netflix, por ejemplo, eh, programas de radio, programas, los famosos talk shocks, que no son más que programas chismes que solo se enfocan en lo negativo y en la desgracia de algunos otros, o tipo de revistas como las que había antes, no sé si existan todavía, pero antes había una revista muy nociva, muy negativa, muy amarillista, se llamaba La Alarma. Todo esto es negatividad que se transmite a través de las redes sociales. Y los noticieros, por ejemplo, informan de sucesos más grotescos, más ruines. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, si quieres malas noticias, ve las noticias. Mi recomendación es que no veas los noticieros, porque más del 90% de la información que se comparte a través de ellos es negativa. Y si no, haz la prueba. ¿Qué es lo que informan los noticieros? Pon cualquier noticiero nacional o estatal o local. La mayor parte de los noticieros están siempre compartiendo mala información. El borrachazo, el que tuvieron por droga, el que mató a su esposa, las tragedias de los huracanes, puro negativo, pura negatividad. Asesinatos, matanzas entre bandas de narcotraficantes, hallazgo de cadáveres, madres buscadoras, todo esto es la comidilla de todos los días de los medios de comunicación. Eso es lo que vende, pues, desgraciadamente. ¿Y por qué crees que los medios de comunicación comparten siempre lo negativo? Pues porque es lo que vende. ¿Pero por qué es lo que vende?
Desgraciadamente te lo voy a decir, te lo voy a reiterar, y espero no caigas enganchado en este campo. Los noticieros se venden porque la mayor parte de la gente anda vibrando, anda en esa vibración, entonces conecta automáticamente con un noticiero. Si tu mente anda pensando y trae una predisposición negativa a lo malo, a la maldad, a lo negativo, pues va a enganchar, va a conectar con ese noticiero. Por eso la alarma se vendía como pan caliente. ¿Y qué se compartía en la alarma en esa revista? Matólo, violóla y matóla con un cuchillolo, decía, por ejemplo, la alarma. ¿Se acuerdan? Esa revista nociva, muy nociva. Y se vendía como pan caliente en aquellos tiempos que no existían todavía los medios digitales. Pero era un medio muy nocivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pues, sobre todo en la era contemporánea, en la era de la información y de las comunicaciones, de que nuestra mente no se vea contaminada por información negativa, porque aunque uno no lo sienta momentáneamente y no lo crea, influyen negativamente en tu mente subconsciente. Eso es lo que vende desgraciadamente, como les decía. Lo peor del caso es que nos enganchamos y contribuimos a veces a esa ola de negatividad al participar compartiendo a veces en redes sociales esas malas noticias. Y podrás pensar y decirme que en realidad no le prestas demasiada atención a esas cosas, que es simplemente un ruido de fondo. A veces inconscientemente te llega una noticia de estas alarmistas y luego la compartes. Lo más fácil es ahorita es dar con un clic, podemos compartir a cientos o a miles de personas una información nociva. Pero tienes que entender que tu mente subconsciente absorbe todas esas experiencias. Cada sonido, cada olor, cada sentimiento, cada emoción, todo eso es energía vibratoria que, que, que experimentamos y que se puede llegar a almacenar en tu mente subconsciente y a veces quedarse ahí para siempre. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cerrar el flujo de esa negatividad, de esa basura que pulula en los medios y en las redes. Y enfoquémonos 100% a tratar de pensar y compartir todo lo bueno que sin duda también existe obviamente en el universo. Nosotros tenemos el control, tú tienes el control, tú eres consciente ya de esto, aplícalo. Tu control está en donde pones tu atención. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo podemos usar este poder que se encierra en nuestra mente para comunicarnos con esa inteligencia infinita y contribuir pues a crear obviamente lo que queremos, un mundo mejor. La mente subconsciente, dice Napoleón Hill, es el intermediario que traduce eh, esa, eh, esa información y la transmite pues a la inteligencia infinita. Ahora, pregúntate, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando tú rezas? Habla por ahí en la página 73 Napoleón Hill de rezar con fe. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Algunos de nosotros crecimos a veces recitando plegarias huecas, vacías, vacías de sentimiento y de emoción. Las repetíamos simplemente como un loro. Lo que realmente debemos hacer es una decisión consciente de relacionarnos con la inteligencia infinita, con un sincero deseo de comunicarnos y de trabajar con este poder que está fluyendo siempre hacia y a través nuestro. Esto es lo que se le llama fe basada en entendimiento, no una fe ciega, pues. Aquí es donde usamos nuestra facultad intelectual de la intuición. Cuando enviamos un deseo, de nuestro corazón, plegarias y peticiones a ese poder infinito, lo hacemos por medio de la mente subconsciente, porque es nuestro centro espiritual, como decíamos. Y el rezo no es más que un proceso creativo más elevado del ser humano. Cuando rezamos, debemos entregar realmente nuestros deseos de nuestro corazón a la inteligencia infinita, dejarlos ir, confiar con fe basada en entendimiento que lo que tenga que pasar va a ocurrir para cristalizar esa fe pues en nuestros deseos. Entonces, eh, ahora nosotros somos una fuente de potencial más baja
que podemos conectar este poder que nosotros tenemos con nuestra mente subconsciente a través de la mente subconsciente, conectarnos con esa inteligencia infinita. Esta información está muy, muy en sintonía con la plegaria, aquella plegaria al estilo de Jesús de Nazaret, quien dijo a sus discípulos lo siguiente: cuando ustedes recen, les dijo, todo lo que ustedes pidierais en oración, creyendo que ya lo habéis recibido, creyendo con nuestra fe, lo recibiréis. Permítanme detenerme un poquito en esta oración porque siempre he pensado que Jesús de Nazaret era un gran maestro de la ley de la atracción. Conocía también, si no así, de esa forma, sabía en el fondo lo que era la atracción, la energía, la que se movía a través, que se mueve a través de la oración. Jesús dijo pues esta oración, y no se trata de una creencia racional. O sea, todo lo que pidiereis en oración, dijo, creyendo, creyendo con fe, no se trata de una creencia racional. Se trata de involucrarnos a través de esta oración confiada pues en un poder superior que es posible alcanzar y conectar con él a través de la mente subconsciente, que ya, como sabes bien, es la mente emocional. Y otra condición que el mismo Jesús les pone a sus discípulos es la de creer anticipadamente que ya lo habían recibido. Esta creencia no es posible sin poseer, obviamente, la fe, que la definimos, acuérdate, cuando hablamos de la fe, la definimos como la habilidad de ver lo invisible, de creer en lo increíble, hasta lograr lo que las masas consideran imposible. Entonces, solo la fe nos permite adelantarnos a la manifestación y es ese estado de gracia espiritual que infunde la fe lo que nos permite agradecer el bien antes de tenerlo materialmente. Y el agradecimiento, pues nos permite permanecer conectados a esa fuente en quien creemos, a la fuente de todo poder que es Dios. En este estado de gracia emitimos una vibración y en la plegaria que alcanza pues a la inteligencia infinita. Y de acuerdo con nuestra vibración es lo que vamos a traer a nuestra vida. Ese estado de confianza y gratitud es contrario al sentimiento que invade a la mayoría de las personas que piden en oración desde la carencia o desde el miedo, que acuden a rezar cuando ya no vislumbran otra alternativa de solución, cuando sienten la lumbre que ya les está llegando a los aparejos, como dicen por ahí nuestros abuelos, cuando el agua les está llegando hasta el cuello y acuden a un templo a rezar, Dios mío, Señor Santo, acude, ayúdame, auxíliame, pero están a veces rezando desde la carencia. Eso no funciona, dice Jesús de Nazaret. Crean que lo que están pidiendo con fe ya lo están recibiendo y lo van a recibir. Desde este estado de carencia o miedo solo atraemos más de lo mismo: pobreza, angustia, desesperación. Es por eso que tanta gente vive en la pobreza, dice Napoleón Hill. Entonces la oración nos permite conectarnos con la inteligencia infinita, con Dios, con el poder superior, con la inteligencia universal, siempre y cuando sea desde nuestra gratitud, sea desde nuestra fe, sea desde nuestra generosidad. Bueno, creo que ya se nos alargó un poquito esta clase. Vamos a cerrar esta clase con una perla de sabiduría de Napoleón Hill referente a este capítulo. Usted, dice Napoleón Hill, es el único que puede controlar lo que llega a su mente subconsciente. El dominio de este principio es el origen del verdadero éxito. Fíjense nomás cómo cerramos. Tú eres el único que puedes controlar lo que llega a tu mente subconsciente. Y el dominio de este principio, de este poder, es el origen del verdadero éxito. Es decir, vuelve otra vez al origen, lo que les decía ahorita. Tu éxito, tu felicidad, tu salud, tu riqueza, tu progreso va a depender en gran medida de la capacidad que tú tengas de autoprogramar tu mente subconsciente, de hacer una programación mental positiva. ¿Y cómo programas a tu mente? Pues cerrando el paso a pensamientos negativos, no permitiendo que la negatividad contamine el rico jardín, el rico vergel de tu mente subconsciente
y a través de la autosugestión consciente, este, eh, bombardear a esa mente subconsciente con declaraciones positivas, con pensamientos positivos, con planes, con ideales, con proyectos positivos y a base de repetición instalarlos en tu mente subconsciente y creyendo con fe que eso que estás pidiendo a esa inteligencia infinita que se está conectando contigo a través de la mente subconsciente, lo vas a recibir, como dijo Jesucristo. Tarea semanal, tarea para esta semana, leer el capítulo 15, páginas 79 a la 91. Vamos a hablar de los 6 fantasmas del temor. Y antes de despedirme, tengo el atento recordatorio para ti de que hoy es el mejor día para lanzarte a la conquista de tus sueños. Tu potencial es literalmente infinito. Tienes todo para lograr lo que quieras. El poder está en tu mente subconsciente. Dios y el universo conspiran a tu favor. Así es que desafía tus límites y alcanza tus sueños. Muchísimas gracias por tu atención en esta clase del Mastermind, clase número 9. Vamos la próxima a la sesión número 10, capítulo 15, los seis, los 6 fantasmas del temor. Hasta la próxima, nos vemos la próxima sesión. Espero les haya gustado y sea de su agrado esta